Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Recuerden la cámara, para eso son estos 5 minutos.
Muy buenas tardes. Good afternoon. Every people. What's your name? How are you? Fine, very well, thank you. Me contesto y me pregunto y me respondo, ¿cómo es esto? ¿Ah? ¿O es que están todavía allí, no están vivos? Buenas tardes. Buenas tardes, mister. Buenas tardes, mister. Hola, mister. ¿Cómo están? ¿Cómo la han pasado? Bien. Bueno, me alegro que estén bien, así no me respondan. Ya conectados y vivos, supongo que está bien. ¿Qué dice la presidenta? ¿Todo va? Very good. ¿Cuál es la propuesta para los docentes? ¿Aumento de sueldo? No. Ay, por lo menos habló, así es que. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo están, cómo les ha ido. Bueno, aquí tenemos cositas que recordar, ¿verdad? Recuerden, por favor, irse poniendo al día con la alcaldía, con todas sus asignaturas, especial química y biología, gracias a la gerencia, ¿verdad? Vamos a recordar cuáles son los puntos que hemos trabajado desde el tema pasado, porque estos dos temas tienen relación, ¿verdad? Una relación muy directa. Recuerden que la unidad se llama, ¿alguien se recuerda cómo se llama esta unidad? ¿Cómo se llama esta unidad con la que estamos trabajando? A ver, les voy a hacer acuerdo. Leyes de Mendel. Uy, Dios mío, estamos en química, mi amor. No es biología. No, mister, Dios no es mío, verdad. las leyes de Mendel te tienen traumatizado. Estamos en chemistry. Chemistry. Vamos a ver, les voy a hacer acuerdo. Les voy a hacer acuerdo de qué tema estamos trabajando. A ver, aquí estoy. A ver, con este fondo, ¿saben cómo se llama esta unidad? Agua y los líquidos. ¿Cómo se llama esta unidad? Claro, es algo del agua. ¿Cómo se llama esta unidad? Líquidos. No. Sistema disperso. Bueno, obviamente está dentro de este, es un tema de esta unidad. ¿No recuerdan? ¿No recuerdan? ¿Me voy a ahogar y no me dicen nada? Ah, lo que hacen es El reírse. tema es la concentración de las soluciones. El tema, bueno, es el tema que estamos trabajando ahorita, pero estoy preguntando, a ver, ¿cuánta retentiva tenemos? ¿Cuál es el nombre de esta unidad? El agua, un El líquido agua. poco común. El agua, un líquido poco común. Gracias, Justin Jaramillo. ¿Verdad? Vamos a ponerle así. ¡Bravo! ¡Ah! Voy a ver si me busco unos sonidos para tenerlos aquí así para celebration. O sonidos así como el queen, queen, queen. ¿Verdad? Muy bien, sí. El agua, un líquido poco común. Dígame. Un líquido poco común, ¿verdad? Vimos los líquidos. Se le escucha un poquito mal allí a Leonardo. Vimos los sólidos, vimos los gases, los estados de agregación, entramos al agua y empezamos a ver sus propiedades físicas y químicas, y entonces entramos a lo que dijo mi compañera Chon. Chon dijo que el tema es concentración de las soluciones. Y el tema anterior lo mencionó otra compañera, sistemas dispersos. Muy bien. Bien, bien, bien. ¿Qué hemos visto de las soluciones en la clase pasada? ¿Qué hemos visto? De las concentraciones. ¿Qué es una concentración? ¿Qué es la concentración? A partir de lo que han visto, ¿qué es la concentración? Malena, ¿estás en clase o estás en otro chat? Ojo. Estoy escuchando, Ah, me está escuchando. Ok. No pero solo... que me duele el cuello, entonces me estoy moviendo. Ok. Y entonces alguien me dice que es la concentración, con sus palabras. Depende a qué se refiera. Si es la concentración al momento de hacer algo o la concentración de alguna sustancia.
Bueno, cualquiera de las dos es válida, ¿verdad? Se refieren a lo mismo. Alguien puede estar muy concentrado o poco concentrado. Pero en química, en la solución, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de concentración? Están así. Voy a pensar que estamos así, pensando. ¿Qué es lo que está diciendo el profesor? ¿Qué será la concentración? ¿No? Nadie sabe qué es la concentración. O sea que calculamos tantas cosas para nada. No sé qué es la concentración. La concentración Tiene que ver con algo de cantidad, mister. tiene que ver con algo de cantidades. ¿Una explicación? O sea, ¿cómo yo voy a avanzar hoy si todavía con mis palabras no puedo decir qué es la concentración? Puede ser, no sé, la unión de algo disperso. La unión de algo disperso. Nos permite conocer las cantidades del soluto, del solvente, o el disolvente, creo. Nos permite conocer las cantidades del soluto y del solvente. Bueno, nosotros decíamos que la solución está conformada por dos elementos que la nombró allá John, ¿verdad? Soluto y solvente o disolvente, como solvente. ¿Y qué podemos decir del soluto y del solvente en esto? ¿Qué podemos decir? Habla de cantidades, me dijo alguien por allí. Cantidades. ¿Cómo reconocemos al soluto y cómo reconocemos al solvente? Por la cantidad en la que se encuentra, porque hay más de un producto que el otro. ¿Quién es el que hay más? El solvente. El solvente, ¿verdad? Está en mayor cantidad con relación, ¿verdad? Con relación o comparado con el soluto. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad con relación o comparado con mi amigo el solvente. Es una cantidad. Entonces, la concentración me habla es de la relación, ¿verdad? La relación de cantidades entre el soluto que está en ese sistema disperso, que es una solución que es homogénea, en todo el sistema que es una solución, ¿sí? O sea, la concentración me dice, ¿verdad? Yo tengo la solución, la concentración me dice cuánto hay de soluto allí, fijo. Por cierto, la concentración no varía si no se agrega más soluto. Y no varía si no agrego más solvente o si no le quito más solvente. Esos aspectos luego los vamos a determinar la clase que viene, ¿verdad? Ya luego les voy a explicar cómo va a ser ese trabajo. Entonces, la concentración es la determinación, ¿verdad? O nos dice, es un número, un valor que nos dice la cantidad de soluto que se encuentra disperso, disuelto en una solución, ¿verdad? En una solución. Está ahí. Y es el que y en cuanto a relación, es el que está en menor proporción con referencia al solvente. ¿Verdad? El solvente se encuentra en mayor proporción. ¿Por qué creen ustedes que es importante medir concentraciones? Está el profesor aquí hablando, diciendo, bueno, vamos a aprender a calcular concentraciones. ¿Qué utilidad creen ustedes que tiene esto en la vida? Y no estoy hablando de la concentración en el sentido de estar aquí concentrados en la clase, que espero que estén concentrados en la clase, ¿no? Eso yo lo espero. Eso yo lo asumo.
Por ejemplo, cuando vas a cocinar, saber que este poquito de la diferencia está en, por ejemplo, déjame pensar de nuevo. Por ejemplo, yo estoy cocinando, estoy haciendo un arroz. Y yo al saber la concentración de sal que necesito, por ejemplo, yo necesito un poquito para mi arroz, y otra persona puede coger mucho y le puede salir muy salado el arroz. Entonces, me imagino que puedo utilizar, saber la concentración de sal, cuánto necesito y cuánto no. Tienes excelente participación el día de hoy, Ángel. Muy buen ejemplo de la vida cotidiana. Aunque ahí no tenemos un valor exacto porque estamos hablando de pizca, ¿verdad? Y es algo como de subjetivo de cada persona, pero en base a eso, ¿verdad? Ahí estamos, ¿no? Saber si una comida tiene mucha sal, está muy concentrada, obviamente no tiene problemas eso a la salud. Hablando del ejemplo que nos dice Ángel, si como muy salado constantemente, ¿qué puede pasar? Hipertensión. ¿Cómo? Hipertensión. Por ejemplo, ¿verdad? Un aumento de la tensión arterial, algunas personas retienen líquido, la cantidad de iones de sodio se aumenta, eso puede acarrear ciertos problemas en el cuerpo. Muy bien, Paul, ¿verdad? Hay problemas de salud. Entonces, allí, saber la concentración puede estar directamente relacionada con temas de salud. Además del ejemplo que acaba de decir Ángel, que puede ser que ilumine a otros, les recuerdo que la participación es tomada en cuenta, ¿sí? De ese ejemplo que nos iluminó Ángel, ¿alguno se le vino a la mente algún otro ejemplo mientras él participaba? Puede ser, digamos, al fabricar un producto, por ejemplo, el shampoo, ya, al ponerle cierta cantidad de un producto, o sea, para que no sea mucho como para que nos dé efectos adversos. Excelente, muy buena analogía, Andrade. Cuando estamos fabricando un producto como el champú, donde hay productos químicos que en exceso pueden dañar, por ejemplo, el cuero cabelludo, no sabemos si alguien es sensible a ciertas concentraciones, ¿verdad? Y además también puede ser que como es como una receta de cocina, recuerden que hay un tema allí industrial que tiene que ver con el tema del ahorro, ¿verdad? Entonces, si yo utilizo las cantidades precisas, ¿verdad? No desperdicio, por ejemplo, no gasto de más, el producto tiene el costo deseado. Muy bien, excelente. Un ejemplo más que se le haya ocurrido a alguien. ¿Para qué tenemos que aprender concentración? Por ejemplo, en el ejemplo de Ángel, todos algún día van a cocinar. En el ejemplo que me está diciendo María, algunos pueden estudiar química y van a formular productos. Entonces tienen que aprender concentración, porque alguien que sabe de champú es un químico, ¿verdad? Y si es un anticaspa, por decirlo, bueno, quizás que sabe algo de farmacéutica, porque tiene que colocar un antimicótico, pero sabe de química. ¿En qué otra aplicación de la vida creen ustedes que es importante saber el tema de concentraciones? Puedes dar tu ejemplo, Misael, sin ningún problema. Ok, bueno, es que como no tienen tanto que ver con los líquidos, puede ser medir la concentración de radiación en ciertos lugares para ver si son habitables o no, o dañinos para el ser humano. ¿Por qué dices que no tienen que ver con los líquidos? ¿No? Ah, porque como vemos, estamos viendo soluciones. Me imagino que a eso es que te refieres. Claro, sí, ajá. O sea, puede haber radiación en el ambiente o en el agua de Chernobyl. Yo qué voy a saber. No, pero el ejemplo que estás dando también es pertinente, porque cuando estoy hablando de concentraciones, yo puedo saber la concentración de dióxido de carbono en el aire, y es una solución gaseosa, pero solución. Cuando hablamos de solución, estamos hablando de una mezcla homogénea, ¿sí? No que es en estado líquido, obvio, ¿no? En el aire puede haber soluto y solvente, por decir de alguna manera, ¿no? O sea, entonces, lo que usted está diciendo también es correcto. Sin embargo, bueno, ahí entraría el tema de
Si estamos midiendo radiación, una cantidad, una proporción, hay una cantidad a la que nosotros podemos ser tolerables, ¿verdad? Pero hay una concentración que es dañina, ¿verdad? Daña tejidos, no permite la vida, etcétera. Muy buen ejemplo, ¿verdad? Ahí lo pudiésemos, algún tipo de ingeniería también se encargaría de la medición de estas radiaciones, ¿verdad? Excelente. Bueno, ahí tenemos 3 ejemplos. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque a veces nosotros nos vamos a nuestra casa y decimos, bueno, estoy viendo, no sé, derivadas, parábola, ecuaciones cuadráticas, que no sé, esos son temas de matemáticas, supongo que están viendo cosas como esas, ¿no? Y entonces, ¿dónde aplico eso? Dice, bueno, quizás un ingeniero civil cuando va a hacer un puente, los puentes no son, los cables que soportan el puente no van en línea recta, tienen una forma parabólica, hiperboloídica, y hay que saber dónde está el foco para que el puente dure, para que no se tambalee. Eso, hay que saber matemáticas para hacer un puente, por ejemplo, ¿verdad? Y muchos de ustedes quizás querrán ser ingenieros civiles en construcción, no sé, ¿verdad? No sabemos el futuro. Entonces, hay que saber. Entonces, dar un tema, yo estoy explicando, ayer, la semana pasada vimos 3 tipos de concentración, y bueno, ¿y para qué nos servirá esto? Si usted agarra un medicamento y le dice tantos miligramos que hay aquí en esta pastilla con excipiente, usted tiene que tener una idea, ¿verdad? Obviamente eso se tiene que comparar con otro conocimiento, como decía, por ejemplo, María Andrade. Cuando me refiero a otro conocimiento de decir, ah, bueno, ¿qué pasa si yo consumo en exceso este químico? ¿Sí? Eso ya es una información adicional, pero es combinar todo lo que vamos aprendiendo, ¿verdad? Muy bien, excelente. Bueno, me parece muy bien los ejemplos y así le invito a todos a que busquen, ¿no? Ya me escribieron uno, por ejemplo, cuando estamos haciendo las mezclas en construcciones, efectivamente, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con economía, con salud, con tecnología, con la evolución de la sociedad. Todo eso que estamos viendo hoy, aunque parezca mentira. Bien. La clase pasada estábamos viendo concentraciones, cálculos de concentraciones. ¿Alguien recuerda qué tipo de concentraciones habíamos aprendido en la clase pasada? Masa, volumen y masa, volumen. ¿Son unidades de concentración de qué tipo? Físicas. Físicas, muy bien. ¿Lo hay? ¿Y cuál crees que vamos a ver hoy? ¿Unidades de concentración qué? Químicas. Químicas, ¿verdad? Parece un poco así redundante, ¿verdad? Pero es así, eso se separa. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a compartir una simple laminita de PowerPoint, ¿verdad? Aquí vamos a compartir esta lámina y entonces vamos a colocar, ¿verdad? Vamos a colocar concentración, no, vamos a poner medición de concentración o cálculo de concentración de soluciones. El tema vamos a decir como más genérico, ¿verdad? De allí vimos 2 tipos de medida, ¿verdad? Vimos unidades físicas, que fue la que nos acaba de mencionar Loaiza, y las que posiblemente vamos a ver hoy, espero que sí, que podamos entenderlas, unidades químicas, ¿no? Y el compañero Arias, ¿verdad? Que no escuché a más nadie, me mencionó las 3 unidades o los 3 tipos que vimos de las físicas. Vimos, ¿verdad? Porcentaje masa-masa. Masa-masa, ¿verdad? Vimos porcentaje volumen-volumen y vimos porcentaje masa-volumen. Esos fueron los que vimos, esas 3, ¿verdad? Vamos a separarlas mejor por un espacio en y ustedes hicieron una concentración, ¿verdad? Y muy bien. Esas serían las unidades físicas que nosotros estábamos desarrollando en clase. Muy bien. Ok. Y hoy vamos a ver las unidades químicas. Para ello vamos a recordar algo de primero de bachillerato.
Y esta vez voy a hacer preguntas puntuales. García, en química, ¿cuál es la unidad para medir cantidad de sustancia? En química. ¿Cuál es la unidad para medir cantidad de sustancia en química, García? ¿No recuerdo? Mal no estoy, es mol. Mal no estoy, no. Muy bien, ¿verdad? Ahí le dio tiempo de consulta. Excelente. Así que me gusta que la gente sea ágil, ¿verdad? Nosotros, quizás nuestro cerebro no da para mucho, ¿verdad? O sea, mol. El mol. Muy bien. Es la unidad de sustancia. Es importante que sepamos eso. ¿Alguien recuerda con qué concepto está relacionado mol? Con un número por allí muy importante. ¿Cuál es? El número de Avogadro. Muy bien, está relacionado con el número de Avogadro. Vamos a poner a mayúscula. Muy bien. ¿Y cuánto es en cantidad el número de Avogadro? ¿Alguien recuerda? El valor. 6.22 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 20. A la 23. Muy bien, vamos a ver. Aquí no está el superíndice. Por aquí. Bueno, vamos a colocar por 10. Está el otro símbolo que me sirve para el exponente. Ya va. Es un momentico que la tecnología no nos puede como quien dice. Muy bien, 6.02 por 10 y buscamos el exponente aquí. Bueno, escribimos aquí 10 y arriba escribimos 23. Ahí está. Y borramos este 10. Bueno, vamos otra vez porque ahí está. Listo, ahí está. Ahí está la ecuación. 6,02 por 10 a la 23. ¿Cuáles son las unidades que tiene ese número? ¿Alguien recuerda? ¿Qué unidades tiene ese número? 6,02 ¿qué? Moles. No. 6,02 ¿qué? ¿Qué son 6,02 por 10 a la 23? Que es un número bastante grande. ¿Qué creen ustedes que está midiendo ese número? ¿Qué cantidad? ¿La cantidad de qué? De átomos. De átomos, por ejemplo. De átomos. ¿O de qué más creen ustedes que puede estar midiendo? Moléculas o iones. Moléculas o iones, ¿verdad? Entonces, átomos, moléculas, iones, ¿verdad? Eso es lo que mide el número de Avogadro, básicamente. Muy bien. Ya voy, déjenme hacer por aquí el reporte de la asistencia de hoy. Porque hay personas que no sé si tienen problemas de conexión. Entonces, quita el segundo, actualizamos y exportamos. Listo. Ya tengo la asistencia. Entonces, seguimos aquí. Listo. Ok, 6,02 por 10 a la 23. ¿Cuántos moles representa ese número? ¿Alguien recuerda cuántos moles? ¿Cuántos moles representa 6,02 por 10 a la 23 átomos? O 6, Uno solo. ¿cómo? Uno solo. Uno solo, correcto, un mol. Ese número representa un mol. Ok. ¿Recuerdan otra propiedad en química en primero de bachillerato que se relaciona con mol? Donde está el mol inmerso que usted calculaba de las sustancias. ¿Recuerdan cuál era esa? ¿Dónde estaba el mol relacionado allí?
A veces de una molécula o de un átomo calculamos eso y ahí está relacionado el mol en cuanto a su masa. Ah, ¿Mincer masa molecular y gramos? Muy bien, sí, eso es. Masa molecular en el caso de las moléculas y en el caso de los átomos, masa atómica. Muy bien. ¿La masa atómica dónde está? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo la sabemos? ¿Cómo sé la masa atómica de un átomo? ¿Cómo lo puedo calcular? Insero la tabla periódica. Muy bien. Esto está tabulado en la tabla periódica, ¿verdad? La masa atómica está en la tabla periódica. Ojo, estoy con elementos previos que ya ustedes saben, pero lo estoy recordando. Porque entonces empiezo y me dicen, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó esto? ¿Verdad? Porque tenemos que refrescar un poco la memoria. Ok. ¿Y cómo hallamos la masa molecular? ¿Qué tenemos que hacer? Sumando las masas atómicas. Muy bien, ¿verdad? Es una suma, ¿verdad? Una suma de las masas atómicas de los átomos que conforman la molécula. ¿Ah? Muy bien. Eso es la masa molecular. La masa molecular la debo calcular. Pero si yo conozco la fórmula molecular, perfecto, yo puedo saber la proporción. Es por decirles algo, el agua, H2O. Entonces tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y entonces yo voy a la tabla periódica, busco la masa atómica del hidrógeno, la masa atómica del oxígeno. Como sé que tiene 2 de hidrógeno, multiplico por 2 el peso de la masa atómica del hidrógeno y se la suma la del oxígeno y eso me va a dar la masa molecular del agua, ¿verdad? Entonces, si estoy hablando de un átomo, me voy a la tabla periódica directamente. Si estoy hablando de una masa molecular, me voy a su fórmula molecular y lo calculo mediante la suma de las masas atómicas de los átomos que conforman la molécula. Muy bien. ¿Alguien recuerda cuál es la unidad de la masa molecular y atómica? ¿Cuál es la unidad? Si yo digo, su masa atómica es 5, ¿5 qué? ¿Cuál es la unidad? Gramos. ¿Solo gramos? ¿Con qué relacionamos ahí? ¿Qué relaciones hay? Gramos sobre mol, ¿viste? Gramos sobre mol, muy bien. Gramos sobre mol. Y entonces ese valor nos va a decir cuánta masa ocupa o tiene un mol de un átomo o de una molécula en particular. Y de forma análoga, ¿verdad? Con el mol puedo saber las moléculas y yo puedo relacionar entonces cuánto pesa tantas moléculas porque mol y gramos tienen relación por aquí. ¿Sí? Obviamente, ¿verdad? Obviamente, este señor está aquí. No dibuja el círculo. Okay. Este señor, que es el mol, ¿verdad? Vamos a colocarlo, perdón, el relleno sin rellenito y el contorno, vamos a ponérselo rojo y vamos a ponérselo un poquito más grueso. Ahí está. Este señor que tengo aquí, que es el mol, entonces es el que se va a relacionar con el tema de unidades químicas, ¿verdad? Aquí obviamente era básicamente gramos, ¿verdad? Es decir, si yo me iba aquí, estábamos en gramos y, bueno, mililitros, ¿verdad? Entonces, el mol va a estar relacionado con los tipos de unidades químicas que vamos a tener. Vamos a tener 3 tipos de unidades o de cálculos para calcular a través de las unidades químicas. Vamos a tener una, ¿verdad? Vamos a escribirla de una vez por acá para que cuando vengamos, vamos a tener una que es la molaridad. Vamos a tener una segunda que se llama normalidad, que no es normalidad de estar normales, por supuesto, ¿verdad? Y tenemos una tercera que es la
molaridad. ¿Verdad? Se vamos a acomodar por aquí. Ahí tenemos. Esos son, ¿verdad? Las que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Verdad? Eso lo vamos a hacer en la próxima parte porque ya nos quedan 4 minutos. Entonces, ahí tenemos molaridad. Y todas tienen relación con el tema de unidades químicas porque nos relacionan o tienen una relación intrínseca, ¿verdad? Con el mol. ¿Verdad? Unas tienen el mol expresadas directamente y otras la tienen de forma no tan explícita, sino implícita, pero tiene relación. Y obviamente algo que debemos saber es que nosotros podemos saltar, vamos a ver cuál flecha utilizo, aquí está. Nosotros podemos saltar aquí, con esta flecha, de unidades físicas a unidades químicas y viceversa. Es decir, que en algún momento yo puedo decir, ah, bueno, esta sustancia que tiene tanto masa, dígame la molaridad. Esta sustancia que tiene tanto de normalidad, ¿cuánto tiene volumen? Obviamente con unas condiciones que hay que dar, ¿no? Pero sí puedo pasar, me puedo pasear de esa manera, entre un tipo de unidad y la otra. Sí lo puedo hacer, ¿verdad? Sí lo puedo hacer. Ajá. Ahí está. Muy bien. Entonces, como ya les dije, podemos pasar, ¿verdad? De uno al otro sin ningún tipo de problema. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran preguntar, resaltar? ¿Nada? ¿Seguro? Perfecto. Entonces, ahorita, luego en la siguiente parte nos vamos a centrar, ¿verdad? Aquí, en este grupo de 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer tal cual como lo trabajamos en la clase pasada. Lo vamos a ir trabajando con ejercicios prácticos de una vez. Es decir, no voy a dar una definición, sino que voy a aplicar y vamos viendo la ecuación matemática correspondiente. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, ya bueno, no se retiran todavía porque voy entonces ahora a ver, ¿verdad? Se retiraron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. ¿No? Vamos a generar el reporte ahora. Listo. Very good. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, ajá, dime, Matthew, a ver si nos alcanza este minuto. Ah, ok, se la digo por internet. Perfecto, no hay problema. Entonces, bueno, son la 1, ¿verdad? Vamos a seguir con la misma metodología, es decir, a los 10 minutos les hago la llamada y entramos en la segunda parte. ¿De acuerdo? Ok, 1 y 10, entonces, les hago la llamada. Se la activó, bueno, Julio no puede activar la cámara, ya está notificado. Maeva. Listo, muy bien. Bien, vamos entonces con la primera unidad química. ¿Verdad? Vamos a buscar los marcadores que tengo por acá. A ver si me sirve. Ok, vamos a compartir entonces la cámara. Voy a hacer algo. Ok, vamos a esperar que Vanessa va a estar entrando.
Listo. Muy bien, vamos entonces con la primera. A ver quién me estaba prestando atención. ¿Cómo se llamaba la primera que vamos a ver? Molaridad. ¿Cómo? Molaridad. Molaridad, ¿verdad? Entonces vamos a ver unidades químicas. Unidades químicas de concentración. Es lo que vamos a ver, ¿verdad? ¿Ok? Es lo que estamos, lo que vamos a ver aquí. Perfecto. Entonces, la primera que vamos a tener aquí es la molaridad. Molaridad. ¿Verdad? Y en el caso de la molaridad, siempre entrando, en este segundo periodo ya deberíamos estar puntuales. ¿Verdad? Molaridad. Okay. La molaridad, ¿verdad? Se denota con la letra M, se denota con la letra M y es la relación entre el número de moles, ¿verdad?, de soluto entre litros de solución. Esa es la ecuación matemática que se va a utilizar, ¿verdad? Y se lee, cuando leamos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir 5, ¿verdad? 5, 6, 0,2, lo que lee, lo que dé al final el resultado se lee, ¿verdad? Como unidad, se lee molar, ¿verdad? 5 molar, 6 molar. Eso es lo que vamos a leer allí, ¿verdad? Entonces, se lee molar. Número de moles por litros de solución. Por litros de solución. Y el número de moles de soluto, ¿verdad? Entonces, para que se tenga allí esa unidad. Es una unidad muy utilizada en química. Es una unidad muy utilizada en química. Entonces, supongamos, ¿verdad? Un ejemplo de un problema sería determinar la concentración de cloruro de potasio en 2500 mililitros de agua si se disuelven 10 gramos de esta sustancia. Muy bien, ahí tendríamos, ¿verdad? Bueno, aquí nos tendrían que especificar qué es la concentración molar, pero bueno, vamos a dejarlo de esa manera, ¿no? Entonces, allí tenemos ese problema, o ese ejemplo, dice, determinar la concentración molar de cloruro de potasio en 2500 mililitros de agua si se disuelven 10 gramos de esta sustancia. Se van a disolver 10 gramos de esa sustancia. Muy bien. Entonces vamos a ver primero cuáles son los datos que hay en este problema. Ustedes que leen muy bien. ¿Qué tenemos en el problema? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué representa esto? Ese valor, ese número y eso que está ahí. ¿Qué representa esos 2500 mililitros de agua? Mililitros de solución. Dígame. No le escuché a Andrade. Vamos, vamos. ¿Qué es lo que se mide en mililitros? Mililitros de solvente.
Mililitros de solvente, muy bien. Pero, ¿qué es lo que medimos en mililitros? ¿Cómo se llama esa propiedad de la solución, de la sustancia, de los líquidos? Líquido. Volumen. Volumen, muy bien. Entonces tenemos el volumen. Vamos a colocar, en el caso en el que nos den un sólido, que vamos a disolver en agua, esta cantidad de agua la vamos a tomar como la cantidad de solución. Vamos a mantener despreciable que estos 10 gramos aumenten un volumen muy significativo, ¿sí? Entonces, en este caso, el volumen del solvente, ¿verdad? Lo vamos a aproximar al volumen de la solución, ¿verdad? El volumen se va a mantener más o menos constante, que son 2.500 mililitros. ¿Cuánto es eso en litros? ¿Qué representa eso en litros? $2,5, porque sabemos que un litro tiene 1.000 mililitros, ¿sí o no? Un litro tiene 1.000 mililitros. Ojo por aquí, un litro, ¿verdad? Son 1.000 mililitros. Entonces, 2.500 mililitros son 2,5 litros. Ya tengo allí el volumen. Muy bien, ¿qué representa estos 10 gramos? ¿Qué representan esos 10 gramos? Masa. ¿Masa de quién? ¿Es la masa de quién? Es la masa del cloruro de potasio. Y en la solución él representa ¿a quién? Soluto. Al soluto, muy bien, al soluto, son 10 gramos, ¿verdad? ¿Alguien me dice cómo se escribe cloruro de potasio? ¿Cuál es la fórmula molecular? KCl. KCl, ahí está. Muy bien. Ahora nos mandan a determinar la concentración molar, que no la conocemos. ¿Cuál es la ecuación? Ya la vimos arriba. Molaridad, ¿verdad? M es número de moles entre el volumen de la solución en litros, ¿verdad? En litros. Eso es una simple división. Ahora, de lo que tenemos allí, vamos a ver, ¿tenemos el número de moles de soluto? ¿Tenemos lo de arriba? No lo tenemos directamente, ¿verdad? Entonces no lo conocemos. ¿Volumen de solución lo tenemos? Sí, ¿verdad? Que son los 2,5. Entonces tenemos volumen de solución, pero el número de moles no es que no lo conocemos, es que no está directamente en el problema, ¿sí? Pero sí nos dan datos para poderlo solucionar. ¿Cómo así? ¿Verdad? Me están dando la masa y tengo la fórmula molecular. Y además de eso, cuento con este instrumento, la tabla periódica, ¿verdad? ¿Qué debo determinar del cloruro de potasio? La masa molecular, ¿verdad? Porque recuerden que la masa molecular me relaciona mol y gramos. Entonces yo debo determinar la masa molecular. Entonces determino la masa molecular del KCl. ¿Qué tengo que conocer? ¿Verdad? El peso atómico del potasio. ¿Cuánto es el peso atómico del potasio? En la tabla periódica o en una aplicación, en lo que ustedes tengan. ¿Cuánto es la masa atómica? ¿Cuánto es la masa atómica del potasio? 39. 39. Muy bien, 39 gramos por mol, ¿verdad? ¿Y cuánto es la del cloro? 35. 35,5 es la del cloro, gramos por mol. ¿Cuántos cloros hay en esta molécula? ¿Cuántos átomos de cloro? 35,59.
No. ¿Cuántos átomos hay de cloro en esta molécula? 1. 1, entonces multiplico la masa atómica por 1. ¿Cuántos de potasio hay allí? 1. 1. 1 multiplico por 1. Y el resultado va a ser el mismo porque todo número multiplicado por 1 me da el mismo valor. Significa que aquí es 39 y aquí es 35,5. Y ahora sumo esos dos valores. ¿Cuánto tenemos allí? 74.5. 74,5 gramos por mol. Esa es la masa atómica, la masa molecular de este compuesto. Muy bien, ¿qué me dice esta masa atómica? Me dice que un mol de KCl, ¿cuánta masa tiene? Según este valor. 74,5 gramos Muy por bien, mol. 74,5 gramos de KCl. Pero yo no tengo 74. ¿Cuánto tengo en el problema? 10. 10, muy bien. Tengo 10 gramos de KCl. Y entonces necesito saber cuántos moles representan esos 10 gramos, ¿verdad? A través de esta simple regla de 3. Y entonces hacemos X es igual a 10 por 1 entre 74,5. Obviamente 10 está en gramos, 1 está en mol, 75 está en gramos. Gramos y gramos se cancela, me va a quedar en mol. ¿Cuánto da eso? 10 entre 74,5. 0,1342. O sea, 13, ¿no? 0,3 es ¿qué? ¿Cuál es la unidad de este número? Moles. Mol, muy bien. 0,13 mol. Muy bien. De KCl. Ahí está. Entonces ya tengo los moles que voy a sustituir aquí. Ya tengo los moles, ya tengo el volumen. ¿Qué tengo que hacer? Sustituir los valores, ¿verdad que sí? Para sacar la cuenta de la concentración, porque ya tengo los moles. Entonces, sustituyo aquí 0,13, ¿verdad? Mol entre el volumen, que es 2,5 litros. ¿Cuánto me da ese resultado? $0.052. 0.052. 0,052. Un solo cero y pongo 52. 0.052, así sale. Ok. Mol por litro o molar. Este es el resultado. ¿Sí? Mol por litro o molar. Entonces, repito, estos 2.500 mililitros de agua lo aproximamos al volumen de la solución porque despreciamos la cantidad de volumen que puede aportar estos 10 gramos de soluto. Por eso aproximamos. Sí aumenta, pero no mucho. Entonces, con referencia a este valor, no afecta significativamente. Lo pasamos a litro. Si ya no nos dan el litro, lo dejamos en litro, pero lo pasamos a litro porque la ecuación nos pide el volumen de la solución en litro. Luego nos vemos en que en el problema nos dan la masa de soluto. Esa masa de soluto la pasamos a moles, ¿verdad? Buscamos sus equivalentes en moles, calculando o a través de la masa molecular, ¿sí? Hallamos los moles y luego lo que hacemos es sustituir mol, volumen de solución, moles de soluto, hago la división y el valor es expresado en mol por litros o molar, que es lo mismo. Se expresa con la letra M, 0,052 M o 0,052 molar o mol por litro. ¿Alguna pregunta con esta primera unidad química? Continuamos con la otra. Dígame. 10, teacher, 10. Perdón, o sea, no le voy a mentir. No presté atención en una parte. ¿De dónde salió el 39 y todo eso lo que está abajo? De la tabla periódica, un instrumento que debes tener tú. Ah, ya, gracias. Aquí. Este 39 y este 35,5 están tabulados aquí.
¿verdad? Si yo observo aquí potasio, bueno, se ve muy pequeño, no sé si lo acerco así y se logra observar, no hace muy bien el zoom, ¿verdad? Entonces, bueno, uno busca allí en la tabla periódica y aparece aquí 39, y algo, aproximamos a 39, y aquí el cloro es 35,450 y algo. Si lo aproxima a un solo decimal, se acostumbra a decir 35,5. Eso está tabulado. También puedo utilizar una aplicación que me las dé directamente, ¿sí? Que yo coloque cloro y me la dé. También es válido. Esos valores están tabulados, no van a cambiar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Pasamos a la siguiente? ¿O tienen alguna pregunta adicional a la que hizo el compañero? ¿No? Ok. Bien, ¿cuál era la segunda que aparecía allí? ¿Cuál era la segunda? ¿Cómo? Normalidad. 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 Muy bien, normalidad. Se denota con la letra N, ¿verdad? Y cuando leemos la concentración se lee normal, ¿verdad? No normal en el sentido que nosotros la conocemos. Si yo digo, ¿cuánto es la concentración? 5 normal, 2 normal. ¿Estamos de acuerdo? Se lee de esa manera, normal. Así como molaridad se lee molar. Normal se lee en este caso. Y se denota con la letra N mayúscula. La ecuación matemática me dice que la normalidad va a ser igual a el número de equivalentes gramos de soluto entre el volumen de la solución, también expresada en litros. Esa es la ecuación matemática. Número de equivalentes gramos de soluto entre el volumen de la solución en litro. Muy bien. Ahora, nosotros nos podemos preguntar qué son los equivalentes gramos. ¿Verdad? ¿Qué son los equivalentes gramos? ¿Verdad? Entonces, eso lo vamos a responder de la siguiente manera. Muy bien. Los equivalentes gramos, ¿verdad? Son la cantidad de OH o de H que puede producir un mol de un ácido o de una base respectivamente. Repito, ¿verdad? Los equivalentes, ¿verdad?, son el número de OH, que es negativo, o de H más, que produce un mol de una base, si es OH, o de un ácido, si es H más. De esa manera, y eso lo podemos saber a través de su fórmula matemática, de su fórmula química, perdón. Por ejemplo, si yo tengo hidróxido de potasio, ¿verdad? Que es esta sustancia, KOH. KOH. Si yo la disuelvo en agua, él es capaz de producir iones potasio más iones OH, ¿verdad? Entonces, aquí está un mol de la sustancia y produce un mol de OH. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? En este caso, el equivalente a ¿cuánto es igual? Si es el número de OH que produce un mol de esa sustancia. ¿Cuánto es el equivalente allí? El equivalente gramo, ¿cuánto es? 1. ¿Verdad? Un solo equivalente gramo. En ese caso, porque tenemos un solo mol que se produce aquí. Ahí está. Un solo mol. Y, por ejemplo, ¿verdad? Si tenemos, no sé, un ácido como el ácido sulfúrico, es así, ¿verdad? Cuando lo disociamos, estamos viendo que va a producir
2 iones positivos más y obviamente un ion S4 negativo. El equivalente aquí, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el equivalente gramo aquí? 2. 2, ¿verdad? Aquí está. El equivalente gramo es 2. Entonces, lo que hay que fijarse es, ¿verdad? En si es un ácido, en los protones, y si es una base, en los oxidridos, ¿verdad? Una base o un hidróxido. En la cantidad que ésta puede producir cuando se disocia, ¿verdad? ¿Cuánto va a producir? ¿Cuántos moles de esos iones? ¿Verdad? Muy bien. Este concepto, ¿verdad? Aunque se aplica a ácidos y a bases, también me pueden dar una sal. Por ejemplo, la que les di ahorita, cloruro de potasio. Entonces, si observan el ion potasio, ¿verdad? Y el ion cloro, provienen, este potasio viene de este hidróxido y este cloro proviene de aquí, ¿verdad? Si observamos un solo H, un solo OH. Entonces ahí el equivalente es 1 igual, ¿verdad? Entonces eso hay que buscar del ácido original. Eso lo vamos a ver ahorita en el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, equivalentes gramos y los equivalentes están relacionados con los moles de base o ácido capaces de producir cuántos moles de OH o H respectivamente. De esa manera hallamos la relación entre mol y equivalentes gramos para luego entonces hacer esta relación. Entonces vamos a hacer un ejercicio respecto a eso. Vamos a buscar otra vez para poder entender mejor esa ecuación. Muy bien. Vamos entonces aquí. A ver. No, perdón. Muy bien. Entonces vamos a colocar, determine la normalidad de una solución que tiene disuelto 50 gramos de HCl, ¿verdad? En 2 litros de solución. Muy bien, ahí está. Determine la normalidad de una solución que tiene disuelto 50 gramos de ácido clorhídrico en 2 litros de solución. Muy bien, vamos primero a, ¿verdad? No ir directo ahí a sacar, sino vamos a sacar entonces cuáles son los datos que nos da aquí. ¿Qué representan estos 50 gramos de HCl? La masa. La masa, muy bien. ¿La masa de quién? De soluto, ¿verdad? 50 gramos de HCl. ¿Qué representa estos 2 litros? El volumen de la solución. El volumen del solvente. Ah, el volumen de la solución. Muy bien. 2 litros. Muy bien. Nos dicen que calculemos la normalidad. Y normalidad es igual a equivalentes gramos de soluto entre el volumen de la solución en litro. Ya el volumen está en litro. Entonces, tenemos el volumen, pero no tenemos los equivalentes gramos. Entonces, estos 50 gramos, lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a moles. ¿De acuerdo? Es llevarlos a moles. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para llevar estos 50 gramos a moles? Sacar la masa molecular. Muy bien, determinar la masa molecular. Muy bien, determinar
la masa molecular. Entonces tengo que el HCl está formado por H y por cloro. ¿Cuánto es la masa atómica de H? Ya de cloro sabemos que es 35,5. ¿Cuánto es del hidrógeno? 1. 1, muy bien. Si observamos esta fórmula, ¿cuántos hidrógenos hay aquí? 1. 1. ¿Y cuántos cloro? 1. 1, multiplico por 1. Entonces 1 por 1, 1, 35,5 por 1, 35,5. Esto es 36,5 gramos por mol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. Muy bien. Entonces ahora, pero interpretamos aquí. Entonces decimos que un mol de HCl tiene una masa de 36,5 gramos, pero no tengo 36,5, tengo 50, ¿verdad? Entonces 50 gramos, ¿cuántos moles de HCl? Entonces allí hago, ¿verdad? 50 por 1 entre 36,5. ¿Cuánto da eso? 50 entre 36,5. 1.37. 1.37 ¿qué? Moles. Moles. Muy bien. Moles. Ok. Ahora nos vamos para sacar los equivalentes. ¿Verdad? Los equivalentes. Si yo sé que un mol de HCl, ¿verdad? Produce un mol de H+. ¿Verdad? Significa que un mol produce un equivalente. 1.37. ¿Cuántos equivalentes va a producir? Si aquí tengo, no es 1, 1.37. Si un mol de HCl produce un equivalente gramos de H, ¿cuánto produce aquí? Lo mismo. Lo mismo, exacto, porque la relación es 1 a 1. Entonces tenemos 1.37 equivalentes gramos. Sustituyo aquí, ¿verdad? Sustituyo 1.37 equivalentes gramos entre el volumen de la solución. ¿Cuánto es el volumen de la solución? 2 litros. 2 litros. 2 litros. Divido 1.37 entre 2. ¿Cuánto me da? 0,685. 0,685. Normal, así. Correcto, 685 normal. Muy bien, así es, Camacho. Aunque suene un poco raro, ¿verdad? Pero así se llama. ¿Cómo estás tú hoy? 0,685 normal. ¿Y tú? Así mismo es. Y ahí termina este problema. ¿Alguna pregunta? ¿Podría explicar eso de los equivalentes otra vez, por favor? Claro, por supuesto que puedo explicarte lo de los equivalentes, ¿verdad? Vamos allí. Los equivalentes, ¿verdad? Son la cantidad de iones OH que produce un mol de la sustancia, ¿sí? Cuando yo la disuelvo. Si yo tengo un mol de esto, de KOH, cuando se disuelve, ¿cuántos OH va a producir? Uno solo, ¿sí? Uno solo. Entonces, el equivalente aquí, en cuanto a mol, es 1. Va a ser igual. 1 es a 1. Pero en estos casos, ¿verdad? Donde en los ácidos, sobre todo ocurre más en los ácidos, que tengo, por ejemplo, el ácido sulfúrico, que tiene 2. Si yo tengo un solo mol de este, cuando se disocia, produce 2. Porque recuerda que estamos balanceando, ¿sí o no? Entonces, un mol de este, ¿cuántos equivalentes gramos produce? ¿O cuántos produce de iones H? 2. Entonces, eso es el equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Cambia dependiendo del número base que está ahí. Claro, porque por ejemplo, si tengo HCl y lo disocio, va a formar un H y un cloro. Entonces, aquí tengo 1 y produjo 1. Entonces, el equivalente gramo es 1.
¿Sí? Es 1. O, por ejemplo, en el de el hidróxido de calcio, ¿verdad? Que es Ca entre paréntesis OH2. Este es el hidróxido de calcio. Si él se disocia, forma un ion, ¿verdad? Y 2 OH. ¿Cuánto es el equivalente? Porque un mol de esto produce 2 iones OH, ¿sí o no? Entonces el equivalente es 2 en ese caso. De allí salen los equivalentes. La relación en mol del soluto cuando se disocia. Básicamente estamos hablando de ácidos o bases. ¿Sí quedó claro, Malena, o no? De todas maneras, cuando estés haciendo la actividad de cualquiera, además de tú, cualquiera que la esté haciendo, si tiene alguna duda, igual ustedes saben que pueden preguntar sin problema, ¿verdad? Si todavía, pero no sé si aquí todavía no queda algo claro. Eso de más menos depende de... El OH siempre es un ion, es un anión negativo, con un solo negativo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos un metal que es, los metales normalmente son electropositivos, tienen carga positiva, ¿sí? Y todo este ion OH es negativo. ¿Por qué aquí está este 2? Porque su estado de oxidación del calcio es más 2, como observamos aquí. Y por eso necesita 2 OH, porque cada OH le da un negativo para que esté neutro. ¿Sí? Cuando yo multiplico 2 por el menos, y más 2 y menos 2 me da 0, que esta sustancia es neutra, obviamente. Tengo que buscar la manera en la que se anulen, o sea, dependiendo de la... Claro, pero en este caso, las cargas de los H siempre es más y de los H siempre es menos, uno solo. Esa carga no va a cambiar. El ion H va a ser positivo más 1 y el ion OH va a ser negativo 1 menos, ¿sí? De acuerdo. Muy bien, nos queda una sola, que es una de las más sencillas. ¿Alguien recuerda cuál? Molalidad, muy bien. ¿Verdad? Molalidad. La molalidad, ¿verdad? No se determina con la letra M mayúscula, la podemos hacer con la M minúscula y se llama molal cuando se lee. Molal. Molal. Entonces, la molalidad es igual a, ya ahí vamos a buscar la molalidad, vamos a hablar de los moles de soluto, igual como los conocemos, pero el solvente lo colocamos en kilogramos. Kilogramos de solvente. Aquí no es de solución, sino de solvente. ¿Sí? Moles de soluto en 3 kilogramos de solvente. Espérese un momentico, ya voy. Buenas tardes. Dígame, Milo. Ajá, muy bien. Entonces, moles de soluto entre kilogramos de solvente. Por ejemplo, vamos con el problema que estábamos haciendo de molaridad, el primero que les coloqué. ¿Dónde está? Aquí. Ok. Este de molaridad dice, determina la concentración. Vamos a calcularla ahora de manera molar, ¿verdad? Dice, cloruro de potasio, 2.500 mililitros de agua en 10 gramos. Voy a tomar este porque ya tengo los moles calculados, porque es el mismo procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Los 10 gramos con la masa molecular lo llevo a moles. En este caso ya sabemos que los moles nos dieron 0,13. Ah, pero ¿cómo llamo los kilogramos de solvente? ¿Qué es lo que nos falta? Kilogramos de solvente. Tenemos 2.500 mililitros de agua. ¿Alguien sabe cuánto es la densidad del agua? Tengo como volumen 2.500 mililitros de agua. La densidad del agua usted la va a tomar como 1 gramo por mililitro, ¿verdad? 1 gramo por mililitro, siempre, ¿verdad? Entonces, sabemos entonces que 1 gramo ocupa un volumen de 1 mililitro en el agua.
Si tengo 2.500 mililitros, ¿cuántos gramos ocupa eso o pesan esos mililitros? Si 1 mililitro pesa 1 gramo, 2.500 mililitros, ¿cuánto pesa? 2.500 gramos. 2.500 gramos, muy bien. Pero estos gramos debo llevarlo a kilogramos. ¿Cuántos kilogramos representan eso? 2,5. 2,5 kilogramos, gracias. 2,5 kilogramos. Y ya les dije que los moles eran 0,13 porque ya lo habíamos hecho del primer problema. Y ahí lo hacemos igual, con la masa molecular. Lo que hacemos es sustituir 0,13 moles, ¿verdad? Entre 2,5 kilogramos. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? 0.052. Molal, ¿verdad? Molal. 0,052 molal. Muy bien. Ya nos queda menos de 1 minuto. No sé, ¿verdad? La actividad es en pareja. Ya les voy a pasar la información y la agenda. Es una hoja de trabajo. Solo son 3 problemas nada más. ¿De acuerdo? Es en pareja y la pareja ya están determinadas en la plataforma. Ya les paso esa información por el canal de Zoom. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cualquier pregunta me consultan por interno. Tengan feliz tarde. Cuídense.